El siguiente video es una cortesía de audiolibros y videos documentales. La Era Nueva. Expande tu conciencia. La prisión holográfica, y el pacto con el diablo. La raza reptiliana renegada. Un grupo de la raza renegada reptiliana Anunnaki de Nibiru y de Alpha Draconis, los ángeles caídos o infernales, son habitantes entre dos mundos en los planos astrales inferiores de la cuarta dimensión del planeta Tierra, una región inestable dimensionalmente y no permanente para el establecimiento de una raza galáctica. Morando en este lugar más allá de la percepción sensorial humana, sus integrantes son invisibles a los seres humanos, lo cual les permite poder trabajar detrás de bambalinas, como los titiriteros en un teatro de marionetas, en la posesión temporal o permanente y la manipulación de la humanidad durmiente, es decir, que vive en el sopor de la vida material, y el poder actuar en los gobiernos terrestres a través de agentes humanos engañadores y sin escrúpulos. Debido a la proximidad a la tercera dimensión, pueden manipular y sentir esta dimensión. La sabiduría popular llama a estos seres como demonios. Cabe aquí la observación de que la raza reptiliana es una de las razas extraterrestres más antiguas de la galaxia, esparcida por muchos universos y con gran cantidad de variaciones. Son seres creadores expertos en manipulación genética que prácticamente crearon a los humanos terrestres. Gran parte de nuestro ADN es reptiliano. Y gran parte de las semillas estelares encarnadas en este planeta para el despertar a la era de Acuario son de familia estelar reptiliana. Los reptilianos aquí referidos son un grupo de seres caídos de la gracia, unos criminales galácticos que rehusaron reformarse y seguir la ascensión de sus hermanos de raza, y que en lugar de eso persisten en su camino torcido. No obedecen ninguna ley galáctica ni se aferran a ningún protocolo. Son una minoría astuta y altamente malvada dentro de las razas galácticas, aquí referidos como seres infernales o satánicos, que siguieron a su líder Lucifer o Satán. Tienen un pasado oscuro de destrucción de mundos y guerras galácticas antes de tomarse a la fuerza al planeta Tierra. Estos seres solo entienden el poder material impuesto a la fuerza mediante armamento, control y manipulación de otros, y miedo propio e infligido en otros. Para ellos esa es la única realidad posible y verdadera. Ellos tienen un profundo miedo interior. El mundo desde su perspectiva es un compuesto de fuerzas opuestas compitiendo por el poder, donde no hay unidad. Sus dioses y sus ideales son los guerreros máximos. Adicción reptiliana y manipulación de los medios, mediante distractores de conciencia. Los seres infernales se han vuelto adictos a esta realidad tridimensional y a su control, y son parásitos, como sanguijuelas, que se alimentan de la energía etérica emocional humana, y de químicos que secreta el cuerpo humano bajo un intenso terror o un conflicto emocional. De ahí la constante instigación y explotación del caos, conflictos, violencia y miedo por parte de los medios periodísticos y por la industria del entretenimiento, los cuales son controlados, en su mayor parte, desde los planos astrales inferiores. Analice las noticias, constantemente plagadas de terrorismo, y el cine, que no presenta sabiduría ni enseñanzas prácticas sino disparos, sexo, drogas, basura decadente y perversa, guerra contra los malos y entre víctima y predador, y los deslumbrantes efectos especiales que solo proyectan fantasía e irrealidad. La violencia en la fantasía es una causal de la violencia real de la gente joven adicta a este tipo de entretenimiento. A lo anterior se suma la constante estimulación astral de la psique en las relaciones interpersonales familiares, de trabajo, u otras. En las relaciones disfuncionales se genera abundante energía psíquica en forma de pensamientos inarmónicos fruto de las emociones conflictivas y químicas. La emoción química de que hablo aquí se refiere a los químicos segregados por las glándulas durante las discusiones acaloradas llenas de odio y sentido de separación. Estos químicos son altamente nocivos y venenosos para el cuerpo. Otra energía creada por los humanos, a la cual los infernales se han vuelto adictos también, es la generada por la pasión fanática a los deportes, estimulada por los medios como un constante lavado de cerebro y dopante de las masas.
Además, para generar grandes ingresos y distraer la mente de las masas de la búsqueda espiritual y del verdadero conocimiento y razón de vivir, o el cuestionamiento de la política, la economía y la corrupción de los malos gobiernos y el resto de desinformación que se nos da a través de los medios, las revistas populares se enfocan en trivialidades distractoras que llenan la mente con pseudo conocimiento, tales como información de modas y de la vida personal e íntima de las celebridades. ¿Qué importancia tiene la dieta que hizo perder 10 kilos a la artista tal en 10 días? ¿O la mejor y peor vestida del año? ¿O las infidelidades de tal actriz, actor o cantante? ¿O el récord deportivo de determinado atleta o equipo? ¿Recordaremos esta basura 10 o 20 años más tarde? ¿Nos capacita esto para algún trabajo, o nos sirve de ejemplo con el cual podamos mejorarnos? No, solo nos hace creer que eso es todo lo que hay en la vida y que así es la realidad. Una esclavitud peor que como los humanos encarcelan y someten en granjas de producción comercial a los pollos, cerdos, ganado, etc. Tengo la firme convicción de que este escenario diabólico nunca sucederá en este planeta, que va a ascender dimensionalmente. Sin embargo, los seres que han impulsado esta agenda pueden reencarnar en planetas oscuros en donde se vive este paradigma. La energía que se manda afuera regresa calificada por nuestra intención. Esa es la ley del karma. Aclaro aquí que la adicción reptiliana es a las emociones de baja frecuencia, no a la emoción elevada y sublime como la que brinda el amor incondicional, el amor verdadero entre la pareja, el amor por la humanidad o por un hermoso paisaje, etc. Mantener a la humanidad como un ganado o rebaño de ovejas inconscientes y manipuladas por expertos en todos los campos del saber y del entretenimiento, es el objetivo de la fabricada ilusión holográfica de los 5 sentidos. La norma social y la manipulación sociopolítica. Como los humanos nunca ven a estos seres ni a los magos negros que trabajan con ellos, los agentes primarios de la precipitación de su karma, culpan a su mala suerte, a la mala administración, a los malos gobiernos, a los malos planes, a la caída del mercado bursátil, al alza y disminución de la tasa de intereses, a la devaluación de la moneda, al desempleo creciente, etc., y a los humanos dirigentes al frente de las instituciones. A estos dirigentes sí los pueden ver. Los eligieron para ser sus líderes, o por lo menos viven en la ilusión de la llamada democracia en donde creen que los eligieron, pero tristemente no saben, o se niegan a creer, que estos humanos que tienen las riendas del poder están, por una parte, siendo controlados desde otra dimensión y siguen una agenda que, en su filosofía fundamental, fue escrita hace 13.000 años terrestres, durante los tiempos lemurianos. Y, por otra, no son nombrados por el pueblo sino seleccionados cuidadosamente por su línea sanguínea y ciertos rasgos de su personalidad que se presten para su manipulación por entidades astrales. Los partidos políticos han sido creados para dividir al pueblo y debilitar su voz y su voto en la elección de presidentes. Bajo las garras Illuminati alrededor del globo la verdadera democracia nunca ha existido. Ambos candidatos de los partidos dominantes han recibido sus bendiciones antes de entrar en la carrera presidencial. Y si el presidente no resulta ser un buen jugador del equipo Illuminati, en un movimiento de autoservicio los Illuminati excavarán el descontento popular y revelarán el despotismo y deshonestidad de este para desacreditarlo y removerlo del poder. Si él juega de acuerdo con las reglas de juego Illuminati, que favorecen a las corporaciones multimillonarias, y no al pueblo, y si entrega a los recursos naturales nacionales, a los Illuminati nunca les importa la opinión popular acerca de él, ni aprueban que los principales medios controlados de información denuncien su régimen dictatorial. La milenaria agenda reptiliana, más tarde escrita en los protocolos de los sabios de Sion, es constantemente refinada y actualizada en reuniones secretas de alto nivel, que no cubren los medios, tales como las reuniones de la Comisión Trilateral y el Kulhildelber. En su manifestación externa esta agenda oscura es traducida o adaptada sutilmente para las masas como la norma social por la cual se conducen los negocios, las ciencias, las religiones aceptadas oficialmente, las relaciones sociales, y los conflictos políticos internacionales. Ella delinea lo que es aceptado socialmente, de lo que se puede hablar y escribir, etc.
Esta norma es constantemente presentada e impulsada por las noticias, los medios en general, la educación, etc., para continuar perpetrando la realidad holográfica virtual. La realidad holográfica está en la mente de los habitantes del planeta mediante el continuo bombardeo de la norma, repito, por los expertos aprobados por el establishment. Los Illuminati no son judíos que se quieren tomar al mundo, como alguna gente equivocadamente cree y los culpa por los males del planeta. Dentro de sus filas influyentes los Illuminati tuvieron prominentes banqueros judíos que traicionaron a su propia cultura y religión durante la Segunda Guerra Mundial. Tenga en cuenta que los Illuminati pertenecen a muchas razas, religiones y etnicidades. Los protocolos de los sabios de Sion fueron originalmente inspirados, entre otros, por prominentes judíos. Sin embargo, este documento es un código secreto para los Illuminati. Recuerde que los Illuminati son globalistas. La telaraña de mentiras que pulula en la ciencia, cultura, política y leyes constitucionales y económicas está tan mezclada con las verdades, y tan astutamente entrelazada, que es casi imposible para el que no está preparado discernir la mentira de la verdad. Si solo las mentiras se dijeran o enseñaran, el sentido común del pueblo las detectaría y rechazaría. Ellas se han tenido que disfrazar con hechos comprobados y con leyes sociales basadas en la regla de oro para que el público no discrimine unas de otras. En el mundo económico, por ejemplo, una de las grandes mentiras enseñadas en economía y contabilidad es la fórmula de interés compuesto de los préstamos bancarios. En el mundo espiritual, la mentira de que Cristo murió por nuestros pecados y es nuestro Salvador personal. Ambas enseñanzas astutas están dirigidas, la primera, a privar al hombre de su soberanía al hacerlo esclavo de los banqueros, siempre en deuda e incapaz de lograr independencia financiera que le otorgue tiempo para explorar la espiritualidad. Y la segunda, al hacerlo esclavo del culto religioso e incapaz de ver a su Dios interno. El impuesto a la renta es otra estrategia para exprimir de manera extra el dinero duramente ganado, para apoyar al leviatán gubernamental. La perspectiva globalista del pensar reptiliano negativo no divide en compartimentos el conocimiento, como lo hacen los humanos, sino que lo mira en conjunto y así lo puede comparar, utilizar y tergiversar para lograr sus fines. Así, ellos ven la conexión de todo y dirigen cada campo del conocimiento científico, económico, social, religioso e histórico con la misma agenda, evitando el ser detectados y evitando todo aquello que pueda traer a la humanidad una iluminación o el conocimiento de que esta realidad es solo una parte ínfima de la realidad universal multidimensional. La tecnología se introduce a gotas, no cuando se descubre sino cuando ellos dictaminan que es tiempo de introducirla. Así por ejemplo, el tiempo para la energía libre según ellos no ha llegado, y llegará cuando la humanidad agote sus reservas petrolíferas y obviamente el petróleo no sea más una lucrativa fuente de ingresos Illuminati, a cuyo tiempo se presentarán los nuevos avances de la energía libre como recientes descubrimientos, aun cuando en realidad la energía libre lleva más de 100 años de haber sido descubierta, pero ha sido suprimida y archivada. La pasión Illuminati por la alta tecnología les hace soñar un mundo completamente controlado, ordenado y automatizado por artefactos tecnológicos ultra sofisticados y por armas superiores sobre y bajo el aire, mar y tierra, sin rivales ni revoluciones, excepto las creadas por ellos como parte de sus planes. Por eso en el pasado y en el presente están suprimiendo y clasificando los descubrimientos tecnológicos independientes realizados por la población civil, para que solo ellos puedan desarrollarlos y utilizarlos en sus planes de control de la gente y en sus agendas ocultas de introducción de nuevas tecnologías. Cientos de patentes están siendo archivadas y clasificadas en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, prohibiéndoseles a sus inventores su desarrollo comercial. Cuando la humanidad se libere de los Illuminati, verá un mundo en donde todo es posible, donde los límites y las creencias impuestas se irán y el verdadero hombre se expresará como se esperaba que realmente lo hiciera. Hemos vivido en una realidad astutamente controlada en donde ciertas tecnologías, lo mágico y lo sobrenatural y la vida extraterrestre avanzada no han sido aceptados como realidades válidas y han sido considerados por los controladores Illuminati como extravagantes anormalidades fuera de lugar, ya que si se aceptaría su existencia la gente se preguntaría qué energía emplean para venir aquí a la Tierra ya que sin duda no es ese petróleo sino una fuente no contaminante.
Las máquinas de energía libre y de movimiento perpetuo que supuestamente violan la segunda ley de la termodinámica han sido rechazadas, y los mismos argumentos científicos se usan una y otra vez para detener la exploración de otras realidades y efectuar nuevos descubrimientos científicos en áreas tales como electrogravíticos, magnética, levitación por control del campo gravitacional, energía libre, teletransportación, viaje en el tiempo, tecnologías internas como la bilocalización, la medicina alternativa, la medicina herbal, la curación psíquica por la imposición de manos, la curación a distancia, la autosanación y la cirugía psíquica han sido rechazadas por el establishment global Illuminati porque estas curas no benefician al cártel farmacéutico controlado por los Illuminati e impactan los fundamentos de la academia médica que sirve a la medicina química del cártel farmacéutico. Todo esto ha sucedido por diseño y hecho a propósito por los controladores Illuminati para proteger su poder político, sus agendas oscuras y sus intereses financieros. Así el dogma científico de la investigación y la academia se alinea con ellos para buscar su apoyo financiero, becas para proyectos, préstamos, etc., y la aprobación de los controladores Illuminati. Estos conceptos son aplicables igualmente a las llamadas leyes de la economía, que astutamente apoyan el interés compuesto en los préstamos bancarios, las alzas y bajas del mercado bursátil, las recesiones globales y el dinero sacado desde la nada por los bancos centrales y no respaldado por metales preciosos. Cuando usted está privado de su libertad en una prisión, sueña en un mundo fuera de ella. Eso explica por qué nos gusta ser entretenidos con cuentos y fábulas fantásticas que no podemos experimentar diariamente. De igual forma, la industria del cine, para satisfacer nuestra hambre por dicha realidad y hacer un producto que ellos saben que se vende, sueña también en otras realidades y las presenta de una manera aceptable para los controladores Illuminati, como algo extraño y solamente como una fantasía. De la misma manera, las sociedades místicas y las religiones solamente muestran los símbolos de las fuerzas oscuras, tales como el retrato de Satanás o el arcángel Miguel matando al dragón o al diablo, pero para colocarse en un lugar seguro, fuera del problema. Ellas no le dicen que este dragón es el símbolo real de los maestros reptilianos de este planeta, y ellos no le dicen tampoco quiénes son las marionetas de los Illuminati en esta realidad que llevan a cabo sus planes, porque, en algunos casos, podrían estar señalando al presidente del país o a algunos de sus ministros y a potenciales candidatos presidenciales. Hablar en términos simbólicos, como en un estado de sueño, es tan aceptable en el cine como en la religión, pero nunca cuando se habla seriamente en términos claros, reales, como en el señalar y describirlos a ellos, como lo hizo Jesús. Jesús es un ejemplo a imitar. La mayoría de miembros de las organizaciones, sin embargo, sean ellas místicas, espirituales o lo que sean, no saben de lo que estoy hablando o permanentemente están cotejando este escrito con sus enseñanzas. ¿No es este el comportamiento de uno en la cárcel, cuando no se puede nombrar a los opresores que nos privan de nuestra libertad? ¿Y acaso no es este un presidio astutamente construido, donde usted no puede ni siquiera ver que es un prisionero, o ver las paredes del penal, y menos aún distinguir la cárcel en donde está, sino que por el contrario se siente libre ya que no se siente como prisionero, excepto, por supuesto, cuando piensa y después cuestiona al sistema? Así los controladores establecen las paredes alrededor de la prisión holográfica. Con la remoción de los Illuminati del poder se derrumbarán las paredes ilusorias y disfrutaremos de una libertad nunca antes experimentada para explorar en todas direcciones cualquier cosa que podamos soñar posible. La agenda oscura. En su filosofía más fundamental, la agenda oscura se reduce a 2 puntos. Acabar con la religión y la espiritualidad, y acabar con la autodeterminación de los pueblos, es decir, los gobiernos locales, y las barreras culturales y comerciales, para poder así impulsar el nuevo orden mundial que es el gobierno mundial cuya cabeza será el anticristo. Las guerras todas, así como los actos de terrorismo internacional, son y han sido creados, planeados y organizados por estos seres astrales en colaboración con los Illuminati.
Como ejemplos están, las dos guerras mundiales del siglo XX, los grupos supremacistas de odio racial, el comunismo, la puesta en el poder y destitución de dictadores latinoamericanos, el ataque a Pearl Harbor, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la caída del comunismo soviético en 1989, 1991, la guerra del Golfo de 1991, la guerra de Kosovo, la invasión de Afganistán e Irak, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York de 2001, todos los problemas económicos y sociales y los sistemas políticos han sido creados para dividir y crear conflicto y justificación para la guerra. La población civil, ignorante de lo que se fragua detrás del escenario, es atrapada entre dos fuegos y culpa a unos y a otros por su situación y su sufrimiento, sin saber que ambos bandos están siendo manejados por las mismas entidades astrales y que, en algunos casos, estos bandos están conscientes de ello y confabulados en esta siniestra conspiración. La disfuncionalidad social no es un problema que sucede necesariamente por los malos gobernantes. Hay que tener siempre en cuenta en esta ecuación el aporte de la agenda oculta reptiliana. Cuando ella se considera, es decir, la causa original del problema, todo adquiere un significado diferente. Tenga presente que los reptilianos del plano astral inferior no son fieles a ningún humano, solo usan y trabajan con las élites Illuminati mientras sirvan a sus propósitos. Los reptilianos caídos se consideran separados de los humanos y rivales con estos. Como han logrado sus resultados esperados con ciertas dinastías a lo largo de los siglos, siguen trabajando con estas familias. Sin embargo, pueden prescindir de cualquiera de sus secuaces humanos dentro de estas familias Illuminati mediante la muerte o la deposición del poder si estos no colaboran como se espera o no sirven a sus planes. Es solamente una asociación por conveniencia. Estos reptilianos son globalistas, es decir, no se parcializan por fronteras geopolíticas, tipos de gobiernos, culturas, religiones, estatus social y cultural, etc. Ellos ven lo mismo a un fundamentalista islámico que a un conservador británico o a un creyente católico. Comunismo y capitalismo tiene fundamentalmente la misma cara para ellos. Cualquier raza humana les da lo mismo, solo les interesa sacar partido de cualquier conflicto creado e instigado por ellos y manipular y controlar a los humanos. Su objetivo es todo el planeta. Sus planes son milenarios, y por tanto lo que sucede en 100 años terrestres es algo muy temporal desde su punto de vista de apreciación del tiempo. Si un pueblo se opone a sus planes, entonces logran su objetivo de alimentación energética de la guerra, el odio y la venganza generados en ambos bandos, y de la oposición a las potencias militares que están impulsando dicho perverso complot. Las familias elitistas seleccionan dentro de sus miembros a los que mejor van a cumplir el pacto reptiliano. Los otros miembros de la familia son hechos a un lado, aislados del poder y, en algunos casos, considerados unos renegados, y son desheredados. Ellos saben que la fuente de su influencia y poder material está en este pacto secreto, celosamente guardado como secreto familiar, y en cómo lo van desarrollando. Algunos individuos no son parte de esta élite de poder, pero sin embargo trabajan con el pacto reptiliano porque sirven a la red Illuminati. Cuando se desvían o ya no son más necesarios, entonces son sacados del poder. Si son jefes de gobierno, estos dictadores del pueblo son presentados ante el mundo como déspotas tiranos brutales para justificar su destitución y también para presentar ante el público la imagen política de la limpieza de la corrupción y de que se escucha al pueblo con compasión y se tiene justicia e integridad. Es la oportunidad de mostrar una buena imagen para lavar las faltas y ocultar los siguientes proyectos en curso de la agenda oscura, en ese preciso momento, o para desviar la atención del público de un asunto delicado. Los medios se encargan de enfocar las cámaras y decir lo que conviene y sirve a sus planes. Si no se desvían del plano, si su régimen títere continúa siendo necesario, entonces sus acciones brutales y sangrientas y el lamento y la miseria de su pueblo son ignoradas, y los déspotas continúan en el poder y siendo aliados. Los Illuminati poseen dos trabajos. Uno es el oficial en alguna oficina de gobierno. Este es el que los mantiene influyendo sobre la política, al tanto de lo que sucede y desvía la atención. Y el otro, el encubierto, trabajando para el gobierno en las sombras o gobierno secreto, como se le llama a la organización Illuminati que opera secretamente dentro del gobierno legítimo.
Siendo tan inmensamente ricos, los miembros Illuminati en las altas esferas del poder influyente viven sin la presión de la supervivencia en absoluto y cuentan con más tiempo para mantenerse informados y planear sus nefarios ardides. Ellos también se hacen identificar como miembros de alguna religión oficial para encubrirse, y para presentar una imagen respetable y como un modelo a seguir. El modus operandi Illuminati es siempre presentar al público una imagen legal y respetable, hacer aprobar por el Congreso, o la Organización Mundial de Comercio, u organizaciones similares tales como las Naciones Unidas, leyes a favor de los intereses Illuminati, y una vez que esta legislatura dañina es aprobada, lanzan a sus esbirros contra el pueblo y las pequeñas organizaciones para hacerla respetar, salvaguardando y protegiendo legalmente los intereses Illuminati. Así es como opera la industria farmacéutica, por ejemplo, removiendo del pueblo el poder de la elección con respecto a la medicina natural, suplementos alimenticios, vitaminas, minerales, etc., y la medicina alternativa, y usando a la Federal Drug Administration, FDA, como su esbirro. El fenómeno de la posesión diabólica. Mientras más disfuncional es una persona, o entre más fragmentada está la personalidad, o herido el niño interno, o fortalecido el ego inferior, es presa más fácil de la posesión psíquica y la inducción diabólica. La posesión de los humanos es de dos tipos. Posesión psíquica consciente. Ocurre cuando se invocan a estas entidades o se acepta la colaboración con ellas, y conscientemente se está de acuerdo en trabajar para ellas, obteniendo a cambio por este servicio, prebendas, fama, reconocimiento, contratos y nuevos proyectos, oportunidades, y otros beneficios personales. Tal es el caso de los Illuminati y de algunos de sus agentes y controladores de agendas oscuras de su red mundial de dominación. Esta posesión es más continua y permanente, cimentada en el aura, y es lo que la sabiduría popular ha dado en llamar el pacto con el diablo. El despertar de los códigos del ADN y de los acuerdos previos a la reencarnación para trabajar con entidades satánicas, se estimula con el ritual y símbolos distorsionados, copia de los verdaderos símbolos esotéricos, y mediante drogas y manipulación genética.